Dios les bendiga, hermanos, amén. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos, amén, una vez más a, a este momento, amén, que Dios nos da para compartir su palabra con ustedes. Le damos gracias a Dios porque están aquí con nosotros, amén. Algunos de ustedes que no se pierden ningún programa, ninguna predicación, ¿verdad? Y espero que estos predicaciones o enseñanzas, estudios que estén siendo de bendición para su vida, amén. En esta noche le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya están aquí, amén, bienvenidos, los que ya están conectados y los que se van a conectar más adelante, amén. Espero que todos los de Ministerios Palabra Fiel y Verdadera estén mirando, amén, porque si no mira, luego platicamos usted y yo, amén. Los amo a todos. Lo único que queremos es que usted aprenda la palabra, aprenda a practicarla, para que viva en victoria, amén, para que se evite muchos problemas. Es imposible que no vengan tropiezos, ¿verdad? Pero sí nos podemos evitar muchos problemas siendo obedientes a la palabra de Dios, amén. Aprendiendo a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y no como nosotros queremos hacerlas, amén. Aprendiendo la palabra, estableciéndola en nuestras mentes para que nos haga libres. Por eso dice que cuando usted conozca la palabra, la verdad, y la practique, la verdad lo va a hacer libre, amén. Libre de tantas cosas que trae uno en su mente, amén, en su corazón, acuérdese. Así que bienvenidos a todos, amén. Prepárese, ya sabe, siempre le decimos use su pluma, su papel para que apunte. Es bueno que tenga, amén, grabado ahí todo y lo escuche, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, a veces se le cae el teléfono, pasan ciertas cosas, ¿verdad? Se quiebra, se le cae al agua, se lo roban. Y los papelitos, yo creo que esos nunca van a dejar de existir, ¿verdad? Porque muchos de nosotros todavía usamos el papelito para hacer apuntes, amén. Y a veces es más seguro que estas tabletas, amén. Pero le damos gracias a Dios por todo. Vamos a orar, cierre sus ojitos, amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por una oportunidad más que nos das de estar aquí, Señor. Espíritu Santo, háblanos, abre nuestras mentes para aprender, para entender tu palabra, Señor. Gracias te doy por enseñarnos todas estas cosas, porque nos sigues hablando día tras día, porque aun cuando escuchamos la palabra, tú nos la sigues recordando, Señor. Gracias, yo oro por cada uno de los que escuchan, Padre, que se mantengan ahí firmes, escuchando esta palabra con ganas, con hambre, con deseos de aprender, Señor, para que esta palabra sea de bendición en cada una de sus vidas, de sus hogares, de sus matrimonios. Porque el diablo no venga a engañar sus vidas, Señor, sus mentes, y sacarlos de tus caminos, de tu voluntad, Señor, como lo ha hecho tantas veces con tantos cristianos, Padre. Gracias por esta palabra que nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Dios es bueno, le damos gracias a Dios, amén. Hemos estado hablando con ustedes de muchas cosas, tanta palabra, amén. A veces hablamos de las mismas cosas, pero con diferentes versículos, amén. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, amén. Es poderosa, es más cortante que una espada de dos filos, amén. Y es la que nos cambia, la que nos limpia, la que nos redime, la que nos perdona, amén. La que nos va a llevar al cielo, amén. Esta palabra bien aplicada en tu vida es la que te va a llevar al cielo, amén. Sin esta palabra no podemos ir al cielo porque tenemos que ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice, amén. Le damos gracias a Dios, amén, bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de lo que le he estado diciendo por mucho tiempo, amén. Hay mucha confusión en la iglesia y quizá usted dirá, pastor, usted dice que hay mucha confusión en la iglesia por esto y por lo otro, amén. Es que, hermano, yo he conocido muchas
cosas, amén. He andado en diferentes partes y he visto que la palabra de Dios a veces es mal aplicada, mal enseñada, y he visto cómo sufren los hijos de Dios, amén. Si teniendo una palabra poderosa, los cristianos batallan, ¿verdad? Una palabra, ahora teniendo una enseñanza así nomás por encimita, ¿verdad? Que se batalla más porque hay cristianos que no saben, no conocen muchas cosas, no les han enseñado, amén. Nosotros enseñamos que en el camino de Dios hay victoria, amén, que somos más que vencedores, que la fe nos hace ver las cosas que todavía no existen y que creyendo así, pues dice la Biblia, amén, que siempre vamos a tener las cosas que necesitamos, amén, y predicamos una palabra de fe. Creemos que Dios es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él no nos condena, no nos juzga, no nos hace mal, que Él nos hace bien, que es un Dios de amor, amén. Y es un Dios poderoso, pero también tratamos de enseñar y de explicar la palabra, amén, lo mejor que podamos. Y no nomás decirle a usted que haga las cosas, sino enseñarle a hacer las cosas, amén. Pero yo he visto muchas cosas en la iglesia y he visto muchos cristianos sufrir, amén. Y Dios nos ha dado el privilegio de enseñar esta palabra y hemos visto cómo esta palabra trabaja. Estuvimos en México, mi esposa y yo y mis hijos, conocimos unos pastores que trataban de predicar una palabra positiva, ¿verdad? Pero en medio de esa palabra tenían un mensaje negativo y ese mensaje era que ellos creían que Dios los probaba, los castigaba, amén, y ella estaba enferma de cáncer en los huesos y los doctores le dieron cierto tiempo de vida y ella se había aferrado, la pastora, a que si era la voluntad de Dios que ella viviera, iba a vivir, pero si era la voluntad de Dios que ella muriera, pues iba a morir, ¿verdad? Y así es como ella oraba, así es como ella confesaba, aunque ella predicaba un Cristo de poder, un Cristo de milagros, un Cristo que salvaba y sanaba, pero su mente estaba enseñada mal, amén, y estaba muy mala y se iba a morir, le dijeron los doctores, amén, y nosotros, Dios nos dio el privilegio de conocerlos ahí, y cuando estaba ahí en el hospital nos llamó y quería hablar con nosotros porque Dios le puso en su corazón de hablar con nosotros y Dios nos dio palabra a nosotros para ella, ¿verdad? Y una de las cosas que ella, de las maneras que ella oraba, cuando oraba ella reprendía su enfermedad y decía: la sangre de Cristo reprenda esta enfermedad, ¿verdad? Yo reprendo toda esta enfermedad. Y Dios le enseñó a ella que así no se oraba, amén. Y le enseñó la palabra y le empezamos a dar palabra acerca de Dios, que Dios era bueno, que Dios no la quería enferma, que Dios no la quería matar, que la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, ¿verdad? Que Cristo vino a sanarnos, a liberarnos de todo ataque, de toda atadura del maligno, y empezamos a trabajar en su mente y a sacar esa idea de que le enseñamos, acuérdese que la voluntad de Dios era que ella estuviera sana y en victoria, y le empezamos a enseñar cómo confesar la palabra, y le empezamos a enseñar que la sangre de Cristo no es para sanar enfermedades, no, es para reprender demonios, y le empezamos a enseñar que en el nombre de Jesús tenía ella que orar. Y conforme le íbamos enseñando, creo que fue un mes, 2 meses, cuando ella recibió la sanidad y Dios la sanó, amén. Pero yo le digo esto porque mucha gente, aún pastores que nosotros hemos conocido, después de nosotros hablarles y enseñarles esta palabra, se han dado cuenta que habían sido enseñados mal, ¿verdad?
Y una de las cosas en la iglesia, yo lo he oído muchas veces, es acerca de la sangre de Cristo. Yo les había dicho que les iba a hablar un poquito acerca de esto. Espero que reciban en esta noche, amén, y entiendan lo que Dios quiere enseñarnos, amén. Porque cuando yo aprendí esto, mi oración, mi manera de orar y de reprender y todo eso cambió, amén, porque a veces hacemos las cosas mal. Yo oigo cristianos que pasa algo, piensan que el diablo les hace algo y luego le dicen la sangre de Cristo te reprenda, o usan mucho la sangre de Cristo para reprender al diablo, ¿verdad? Pero yo en esta noche vamos a hablar un poquito en la Biblia acerca para qué es la sangre de Cristo. Que tenemos que aprender, amén, y separar bien las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo le explico para que usted me entienda? Cuando mi esposa cocina usa diferentes sartenes en la iglesia, en la cocina, perdón, y tiene un sartencito que ahí guisa los huevitos, tiene un sartén más grande que ahí hace otras comidas y diferentes sartenes para diferentes comidas, ¿verdad? La Biblia es igual, hermano, hay diferentes armas que tenemos. No puedes agarrar un cuchillo y disparar, tiene que ser una pistola, una metralleta o algo que tire balas, ¿verdad? No puedes agarrar una metralleta y querer cortar a alguien, tiene que ser un cuchillo, una navaja, algo. La arma, cada arma tiene su uso. Tú tienes una espada de 2 filos, tienes una palabra poderosa, pero se divide en diferentes cosas y Dios quiere que aprendamos a usarlas como Él nos enseña a usarlas en la Biblia. Y yo le digo que a veces nos enseñan mal porque es la verdad y el diablo se encarga de eso. Acuérdese que la palabra, el diablo la aplica también. Se la aplicó a Cristo, mi esposa ha hablado de eso, acuérdese, y le dijo, a Cristo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, ¿verdad? Al cabo escrito está, le dijo que a sus ángeles mandará cerca de ti. Y le aplicó la palabra de Dios, pero se la aplicó mal, ¿verdad? Y le ofreció cosas a él y quiso engañarlo usando la palabra hasta que Cristo lo detuvo, ¿verdad? Y le dijo, tú te sujetas, amén. Pero luego vamos a hablar acerca del nombre de Jesús, que es un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Pero vamos al libro de Mateo para empezar. Y si usted está ahí y dice, pastor, usted está enseñando mal, usted ya está confundido, siéntese y escuche, amén, y deje que Dios le hable y reciba la palabra para cuando usted ore y reprenda, usted sepa, porque la sangre de Cristo se usa, claro, en las oraciones también, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo usarla, amén. Y le damos gracias a Dios por esta sangre preciosa, porque aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, y el versículo 28, amén, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, amén. Este Cristo que estaba hablando, amén, y le dijo a los discípulos cuando estaban, creo que estaban tomando la Santa Cena, ¿verdad? Corríjame si estoy mal, pero él dijo, esta es mi sangre, amén. Sí estaban tomando la Santa Cena, dijo, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, amén. Yo he oído gente, cristianos inclusive, que dicen que Cristo era Dios, amén, en la forma de que Él no sentía, él no le dolía nada, Él no se cansaba, ¿verdad? O sea que Él no era como un ser humano como nosotros, amén. Y usted y yo sabemos que la Biblia dice que sí, Él sufrió y pasó todas las necesidades y fue tentado en todo, dice, amén, como hombre, como persona, como un ser humano, amén. Cristo era un hombre, amén, Él sangraba. Es lo que la palabra de Dios dice cuando
estaba orando, ¿se acuerdan? En Getsemaní, creo que vamos allá a Lucas 22, Lucas capítulo 22, y el versículo 44, vamos a ver, dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Me está escuchando? Dice la palabra de Dios que él oraba tan fuertemente que sus vasos sanguíneos se le reventaban, y en lugar de sudor le salía sangre. Amén. También cuando estaba crucificado en la cruz, en Lucas 19:34, y le encajaron la lanza, él ya estaba muerto cuando le encajaron la lanza, ¿verdad? Y dice que de su cuerpo le salió agua y sangre, juntos, revueltos. Es que él, de tanto estar colgado, hermanos, ahí todo su interior se le derramó. Amén. Y pues es obvio que el cuerpo del hombre está hecho de agua también, y se le revolvió todo a él en su cuerpo. Amén. Y él ya estaba muerto. Él murió porque todo su interior se le colapsó de tanto estar colgado. Amén. Y su cuerpo no resistió, porque era un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros. Amén. Pero él era de carne y sangre y huesos, y como usted y yo. Amén. No fue engendrado por hombre, fue engendrado por Dios en María. Por eso era el Hijo de Dios. Amén. Pero él era un ser humano como usted y como yo. Amén. Él tenía sangre, pero esa sangre era una sangre, yo digo, no era una sangre terrenal, era una sangre celestial. Amén. Era la sangre del Padre. Amén. De su papá, de Dios. Y esa sangre es muy diferente entonces a la sangre suya y a la sangre mía. Amén. Cristo no tenía ADN humano. El ADN de él era de Dios. Amén. Porque él era el Hijo de Dios. Entonces, pero tenía sangre. Amén. Y es lo que yo quiero explicarle esto un poquito, porque quizá usted diga: pastor, pues es obvio que tenía sangre, era humano, ¿verdad? Pero yo he oído gente que dicen que no, que Cristo era como Dios que bajó del cielo y, amén, que era intocable, no, Cristo era ser humano como usted y como yo, amén. Pero él tenía sangre, él la derramó. Él cuando estaba en la cruz, le digo que le encajaron la lanza en su costado. Amén. Creo que es Juan 19:34. Dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Porque él, como le dije ahorita, él ya estaba muerto, él ya tenía todo su interior colapsado, ya se le había revuelto todo allá adentro a él. Por eso cuando le encajaron la lanza, no nomás le salió sangre, sino que le salió agua con sangre también. Amén. Pero yo quiero hablarle de esta sangre preciosa que Cristo en aquella cruz del Calvario derramó por usted y por mí. Amén. Porque muchos han muerto, hermano, y se han quedado muertos. Muchos han derramado su sangre y hasta ahí. Sabemos que Cristo murió, pero al tercer día dice que el Padre lo levantó de los muertos y le dio autoridad sobre todas las cosas. Amén. Pero la sangre que él derramó fue algo poderoso, porque no fue una sangre que nomás quedó tirada, es una sangre que sigue trabajando, que sigue corriendo, que sigue limpiando, que sigue lavando, porque su sangre es la que nos justifica delante de Dios. Amén. Su sangre es la que nos salva. Yo le voy a explicar ahorita por qué. Nos reconcilia con Dios y nos trae paz. Escuche, porque la sangre de Cristo es poderosa. Cuando usted la sabe aplicar bien, conforme la palabra de Dios dice, la sangre de Cristo es poderosa. No hay sangre como esa, porque es sangre del Hijo de Dios, es
es ADN de Dios. Amén. No es humana, no es como la de nosotros, que le da diabetes, que le da cosas y la sangre, amén, tantas cosas, cáncer. No, esa sangre no, esa sangre limpia y sana todo lo que nuestra sangre a veces agarra, porque Dios hace milagros en nosotros, ¿verdad? Romanos 5. Vaya al libro de Romanos capítulo 5. Y el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La palabra de Dios es lo que hace, hermano, nos justifica delante de Dios. Amén. Dice que somos justificados por su sangre. Amén. Y por su sangre somos salvos, porque la sangre de Dios trabaja en nosotros, en los seres humanos, de una manera poderosa. Amén. Colosenses 11, del 15 al 23, dice que Él vino a hacer la paz, Él hace la paz mediante su sangre, porque mi esposa ha hablado mucho acerca de pecar. Dice, hijitos míos, no pequéis, primera de Juan, ¿verdad? Pero si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. La palabra de Dios dice que su sangre nos justifica. ¿Por qué nos hace justos delante de Dios? Porque cuando tú pecas y le pides perdón a Dios, ¿qué es lo que te limpia? Dice la Biblia que su sangre nos limpia. Amén. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, eso es lo que nos hace justos delante de Dios otra vez. Amén. Cuando tú pecas, el pecado nos aleja de Dios cuando pecamos. Pero cuando pedimos perdón, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Nos trae paz. Porque si tú eres cristiano y amas a Dios, cuando tú pecas te sientes mal. No sientes paz hasta que pides perdón. Y le dices, Señor, perdóname porque pequé. Entonces, automáticamente la sangre de Cristo te limpia de esos pecados y de toda maldad, dice la Biblia, y trae paz a tu vida. Amén. Fíjate lo que hace la sangre de Cristo, es poderosa. Amén, para hacer eso, pero tenemos que saber aplicarla a nuestra vida. Amén. La sangre de Cristo es para eso. Amén. Decimos que hay un nombre, dice, en el cielo dado a los hombres, hay sobre todo un nombre por el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Que es el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús no nomás te va a salvar, no puedes ser salvo si tú no sabes pedir perdón. Porque si tú eres un cristiano que aceptaste a Cristo como tu Salvador, amén, pero pecas y no pides perdón, no eres limpio. Entonces, aunque ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, el pecado te ensucia, te aleja de Dios. Y ahí es donde entra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia cuando tú pides perdón, me está escuchando. Y por eso te salva, porque una vez que eres limpio, te acerca a Dios otra vez. Amén. Dios te perdona, dice la Biblia, se olvida de tus pecados y nunca más se acuerda de eso. Amén. Por eso Efesios capítulo 2. Vamos al libro de Efesios. Yo quiero que usted aprenda estas cosas porque estas cosas son poderosas. Cuando usted las aprende, las entiende, las practica en su vida. Amén. Efesios 2 capítulo 11 dice, por tanto acercad
acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Me está escuchando? Ahí está la cosa. Somos salvos. Amén. Dios nos salva, nos perdona cuando nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el pecado nos aleja de Dios, porque Dios no puede ver el pecado. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, dice la Biblia que Dios le dio la espalda porque Cristo llevó todos tus pecados. Hubo un momentito que hubo una separación entre Dios y el Hijo, porque Él llevaba tus pecados y mis pecados. Y dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. Amén, porque Dios no puede ver el pecado. Dios te ama, Dios ama al hombre, ama a la mujer, pero no ama el pecado. Eso es algo que Dios no puede ver. Amén. Entonces, el pecado te aleja de Dios. Amén. Pero dice la Biblia que ahora hemos sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, escucha, y te arrepientes y le dices, Padre, perdóname de todo pecado, límpiame de todo pecado, tú estás alejado de Dios, pero al hacer esa confesión, la sangre de Cristo que todavía está viva y corriendo y trabajando y limpiando, que no es una sangre humana, es el ADN de Dios, te digo, viene, te limpia. Y tú que estabas alejado de Dios, al ser limpio, te acercas a Dios. Amén. Porque nosotros, si queremos estar cerca de Dios, tenemos, dice la Biblia, que santificarnos. Amén. Quiere vivir en santidad, quiere decir apartarnos de lo malo. Amén. Si tú pecas, pide perdón, para que el pecado no te aleje de Dios. Y Dios es fiel y justo y Él te perdona y te limpia. Pero ¿con qué te limpia? Con la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Para eso es la sangre de Cristo, amén. Para justificarnos, para salvarnos en la forma de que cuando pecamos vamos a la sangre de Cristo y nos limpia. Amén. Porque como le dije ahorita, si usted peca y no pide perdón, la sangre de Cristo no puede limpiarlo. Y si usted está sucio, usted no puede ser salvo, usted no puede ir al cielo. Por eso Dios nos dio su sangre, hermano, para que cada vez que nos ensuciemos cuando pecamos, vayamos a Él. Por eso yo le digo a la iglesia, tú tienes que aprender a pedir perdón rápido. Muchos cristianos siguen igual porque no piden perdón. Pecan, hacen las cosas, pero no saben o no han aprendido o no quieren pedir perdón. Cuando tú pides perdón a Dios, Dios te perdona. Nos han enseñado que a veces Dios, antes de perdonarte, te tiene que castigar y golpear y enseñar y todo eso. No, Dios te perdona, hermano, y te limpia rápido, Él te reconcilia. Mira, las congregaciones te castigan. Te portas mal, te castigan. Haces algo que no le gusta al pastor, te castigan. Y te ponen como mal ejemplo. Digo, ¿por qué hacen eso ellos? Si Dios no lo hace, la Biblia dice que cuando tú pecas, tú vienes a Dios, Dios te perdona, automáticamente te limpia y se acabó. Por eso yo digo que con Dios es borrón y cuenta nueva. Amén. Pero la sangre para eso es la que nos reconcilia con Dios, nos acerca a Dios, nos trae paz, porque si estamos en pecado no tenemos paz. ¿Y qué es lo que limpia el pecado? La Biblia dice que el pecado no te lo puedes limpiar con una lija o con el mejor jabón que hay, con nada. El pecado solamente lo limpia la sangre de Cristo. ¿Me está escuchando? Es todo. Amén. Para eso es la sangre del Señor. Por eso nos dejó esta sangre, pero tenemos que entender para qué es. Amén. Cuando tú te alejas de Dios es porque pecas. Y cuando pides perdón, la sangre de Cristo te limpia y te acerca a Dios. Amén.
Su sangre nos redime, amén, nos justifica, nos hace dignos, amén, otra vez, porque es poderosa, amén. Dice que la Biblia dice en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, amén. Efesios capítulo 1 y el versículo 7, amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Acuérdate que por gracia somos salvos. Por gracia tenemos todo. Por gracia somos sanos. Por gracia tenemos paz. Por gracia tenemos perdón. Por gracia, es por gracia. Quiere decir que es algo que Dios nos da sin merecerlo. Amén. Es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. Eso es su gracia. Amén. Por eso dice aquí que en Él tenemos redención por su sangre. Quiere decir, Él nos perdona, el perdón nos limpia, nos redime, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Por su sangre. Amén. Es por su sangre. Por eso, cuando tú pides perdón por tus pecados, Dios te perdona. Pero no nomás te perdona. Ahí entra con el perdón, dice la Biblia, entra la sangre. Y ahí, siempre que pides perdón, viene acompañada con la sangre de Cristo. Pequé, Señor, perdóname. Por eso yo siempre digo, Señor, perdóname, pequé, límpiame con tu sangre. Y pum, yo creo que soy limpio automáticamente. No tengo que sentir que soy limpio, no tengo que ver que soy limpio, no tengo que oír que cae la sangre de Cristo y oír la sangre de Cristo. No, solamente tengo que creer, eso es fe. Y eso es lo que yo hago. Yo creo que cuando yo le digo, límpiame con tu sangre preciosa, Él viene y me limpia. No nomás me perdona, dice la Biblia, sino que me limpia también con su sangre. Por eso dice, tenemos el perdón de pecados, tenemos la redención, somos redimidos por su sangre. Amén. Para eso es la sangre del Señor. Amén. Entonces es muy importante que conozcamos, que sepamos estas cosas. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Alábele porque Él es bueno. Y si usted dice, pastor, como le he dicho muchas veces, usted no diga, pastor, yo ya sé eso. Usted siéntese y escuche y deje que Dios le hable otra vez. Amén, porque muchas veces oímos los mensajes y ni nos acordamos o se nos olvida. El pastor habló de la sangre, pero hasta ahí no te acuerdas la explicación, los versículos, lo que Dios te habló, y pues Dios te habla otra vez, amén. Y si no sabes estas cosas, pues escucha, porque es necesario que las sepas, amén. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Su sangre, ¿qué hace? Nos lava. ¿Verdad que sí? ¿Qué jabonzote, como dicen aquí en México, ¿verdad? No hay como la sangre de Cristo. Qué fácil fuera que uno peca y va a la tienda y hay un jabón que diga emblanquecedor de pecados o quita pecados. Pues, qué suave, pero no es así, hermano, porque no existe nada. Amén. Lo único que puede limpiarte, te puede lavar de tus pecados, es la sangre de Cristo. Para eso Dios nos dejó su sangre, porque sin su sangre, hermano, como quien dice, estamos perdidos. Por eso es poderosa, porque su sangre es la que nos mantiene limpiecitos. Amén. Dice la Biblia ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7, adelantito, y el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Me está escuchando? Aleluya. Porque mire, si lee el 13 conmigo, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Amén. Entonces, en el 14 ya le dijo él, pues dice,
yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y fue cuando el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjate, hermano, yo la otra vez le hablé de la venida de Cristo, amén, del rapto, del arrebatamiento, y le hablé de la segunda venida de Cristo, amén. Pues nosotros enseñamos porque la Biblia dice que si usted está sirviéndole a Dios con todo su corazón y se está esforzando, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, usted se va a ir. Pero muchos no se van a ir, hermanos, se van a quedar en la gran tribulación. Y aún en la gran tribulación va a haber oportunidad de salvarte, amén. Y vas a tener que arrepentirte también y pedir perdón. Y aún en la gran tribulación va a trabajar, va a seguir trabajando esta sangre que es poderosa. Por eso el ángel le dijo, estos salieron de la gran tribulación, ¿pero por qué? Porque se arrepintieron allá, tuvieron que dar su vida por Cristo. Se arrepintieron, y cuando se arrepiente un ser humano, hermano, automáticamente la sangre de Cristo los limpia. Amén. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero ¿qué es lo que limpia la iglesia? Es la sangre de Cristo. Ese es el jabón celestial, como usted le quiera llamar para que me entienda. Aquí usan cloro para que la ropa quede blanca, amén. La sangre de Cristo es lo que emblanquece al cristiano, amén. La alma de los pecados, todas esas cosas que nos ensucian en nuestra vida espiritual, amén. Sin la sangre de Cristo no podemos tener eso, amén. Entonces es muy importante conocer y saber el trabajo de la sangre de Cristo. ¿Por qué el Señor nos dejó su sangre? Amén. Pero si usted lee la sangre en la palabra de Dios, hermano, la Biblia no dice que reprendas al diablo con la sangre. Ahorita le voy a dar una escritura, amén, en el libro de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis, porque a mí me han dado esta escritura y me han dicho, pues aquí está, pastor, mire, Apocalipsis capítulo 12, y quizás usted esté escuchando y usted dice, pastor, yo oro y reprendo al diablo con la sangre de Cristo y se va. Amén. Yo te digo que el diablo es astuto, hermano, y tú necesitas pedirle a Dios discernimiento. Mira, te voy a decir algo rapidito. Una vez fuimos a orar por un joven. Él vivía con mi hijo Alejandro, el que es esposo de mi hija Ruth. Y fuimos a su casa. Y te estoy diciendo esto para que sepas cómo el diablo trabaja. Porque el diablo engaña a la gente. Y si tú no tienes cuidado y no tienes discernimiento, el diablo te va a engañar. Es muy importante que tú conozcas la palabra y sepas aplicarla. Cuando nosotros llegamos a la casa, estaba el muchacho y yo le pregunté a Alejandro, le digo, ¿dónde está el muchacho? Y allí está en el cuarto. Fuimos a orar por él. Cuando entramos nosotros, hermano, llegamos porque nos habló y nos dijo que este muchacho estaba muy, pues el diablo lo estaba haciendo como él quería, ver, y amén, y estaba gritando y haciendo muchas cosas. Y cuando llegamos nos dice Alejandro, nos dice, ya se calmó. O sea, el diablo nos miró que íbamos para allá, amén. Y quiero que sepan que los hijos de Dios tienen autoridad, hermano, y tenemos el poder de Dios, del Espíritu Santo y la palabra de Dios con nosotros. Y cuando confesamos esa palabra, el diablo se sujeta, y él sabía que el poder de Dios iba con nosotros y ese joven iba a ser libre. Pero cuando llegamos, se calmó, los demonios se calmaron porque dijeron, no, pues ahí vienen estos. Amén. Y pues en aquel tiempo, amén, mi yerno, él era nuevo en las cosas de Dios y no conocía lo que conoce ahora. Entonces cuando llegamos ahí nosotros, ahí nos dijo él eso. Luego miré yo a mi esposa y mi esposa me miró a mí y Dios nos dijo, no se calmó nada porque quería que pensáramos que ya estaba todo bien, que él ya se había ido. Y
cuando Dios nos dijo, no se fue nada, ahí está todavía. Amén. Como diciendo, quiere engañarlos para que no pasen a orar por Él. Y Dios nos habló y nos dijo que entráramos, hermano. Y cuando entramos empezamos a orar por Él. Amén. Y Dios lo libertó, Dios lo hizo libre. Pero yo le digo esto porque a veces el diablo así trabaja, hermano, y engaña a los cristianos. Amén. Cuando uno no tiene conocimiento de la palabra. Amén. Entonces cuando tú estás orando, a veces estás orando mal. Y sin saberlo, el diablo sabe que tú estás orando mal. Amén. Y ahí es donde yo he visto muchas veces, hermano, que el diablo juega a veces hasta con la mente de los cristianos porque no saben que están orando mal. Y mientras tú no le hagas daño al enemigo, y él te puede estar engañando, él te va a seguir engañando. Amén. Por eso yo oigo mucha gente que dicen, la sangre de Cristo te reprenda, y parece que todo se calma y ya se fue. Amén. Porque el diablo quiere que tú sepas que lo puedes reprender con la sangre de Cristo cuando no es así. Amén. La sangre de Cristo no es para que tú reprendas al diablo, y quizás tú nunca has oído esto, pero por eso yo te estoy enseñando esto en esta noche. Amén. La sangre de Cristo es para limpiarnos a nosotros, para redimirnos, para acercarnos a Dios. Su sangre nos justifica, nos salva, nos reconcilia, nos trae paz. Amén. Nos limpia, nos lava, nos emblanquece. Y sí nos da la victoria contra el enemigo, pero déjate leo aquí en Apocalipsis 12, amén, y el versículo 11. Cuando le dijo eso a él, y ellos le han vencido, ¿a quién? Al enemigo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que dieron sus vidas por Dios, amén, para poder ser salvos, amén. Pero cuando dice eso, que ellos han vencido al diablo, no quiere decir que lo vencieron reprendiéndolo. Mira, te voy a explicar esto. El diablo sabe que cuando tú pecas, el pecado te aleja de Dios, amén. Escucha lo que te voy a decir, quiero que entiendas esto. El diablo sabe que cuando tú pecas, el pecado te aleja de Dios, ¿verdad que sí? Pero él también sabe que cuando tú pides perdón, la sangre de Cristo viene y te limpia. Entonces tú vences al enemigo en la forma de que el diablo quiere que tú peques. Amén. El diablo busca la forma, busca la manera de tentarnos, de acusarnos, de probar nuestra fe. Amén. Quiere traer tristeza, quiere traer inseguridad, quiere traer los deseos de la carne, todas esas cosas a nuestra vida, porque el diablo quiere que tú peques, porque él sabe que el pecado te aleja de Dios. Y eso es lo que cuando ellos dicen, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Porque mire lo que dice el 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ahí dice, y ellos le han vencido, o sea, está hablando de que han vencido al enemigo, amén, al diablo, pero no lo vencieron en la forma. Fíjate que son dos diferentes cosas. Cristo le dijo a los discípulos que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? Y que hicieran discípulos. Y les dijo, si tomaran cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero también les dijo, en mi nombre, y eso es algo que les voy a explicar después, en mi nombre les dijo, echarán fuera demonios. O sea, Cristo no anda enseñando dos cosas. Cristo enseña lo mismo, pero como le dije al principio, Él nos dio diferentes armas y quiere que aprendamos a usarlas. El nombre tiene su trabajo, el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene el trabajo de la sangre de Cristo. Amén.
El que usted reprenda a Dios, al diablo y lo venza no aceptando el pecado o lo malo que él le pone, o aun cuando usted peca, aquí está, mire la respuesta, cuando usted peca, el diablo dice, ya pecó, amén. Entonces, cuando usted pide perdón, escuche, la sangre de Cristo viene y lo limpia. Entonces, ¿usted qué hizo? Ya venció al diablo en esa área, porque no aceptó el pecado, lo malo del diablo, sino que luego acudió a la sangre de Cristo. Por eso dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Porque así es como usted vence el pecado, así es como usted vence todas estas cosas. Amén. Pero reprender, por ejemplo, tú un endemoniado, que nosotros aquí hemos orado por muchos endemoniados y Dios los ha hecho libres. Amén. Pero siempre en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es para echar fuera demonios. Es un nombre que nos dio, que es sobre todo nombre, dice. Y en el nombre de Jesús se sujeta. Todo abajo en la tierra, aquí en la tierra y en el cielo. Todo se sujeta. Y no hay demonio que resista ese nombre. ¿Me está escuchando? Porque es poderoso. Y cuando usted dice el nombre de Jesús, yo por eso cuando oramos, yo le digo a los hermanos, usted cuando ore, por más bonito que ore, si no usa el nombre de Jesús, no sirvió su oración, porque el nombre de Jesús es el que le da poder y autoridad a su oración, porque en ese nombre se sujeta todo. Si usted le habla a un demonio de cáncer, no le puede decir, demonio de cáncer te vas, demonio de cáncer te sujetas, no más, porque no lo va a hacer. Lo que hace que ese demonio obedezca es cuando usted dice, en el nombre de Jesús, porque ahí hay autoridad en ese nombre. Amén. Es sobre todo nombre. Entienda. Entonces la sangre de Cristo, cuando usted vence al enemigo por medio de la sangre de Cristo, no es que lo reprenda. Amén. Sino que cuando usted peca porque le trajo una tentación o algo el enemigo a usted y dice, ya lo agarré. Pero usted luego dice, Señor, no, perdóname, Padre, límpiame con la sangre de Cristo, límpiame. Y la sangre de Cristo lo limpia. Entonces usted ya vence al enemigo, vence esas cosas, ese pecado. ¿Sí me está escuchando? Espero que me esté entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Amén. Y así es como por medio de la sangre de Cristo nosotros vencemos, porque la sangre de Cristo viene y nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros pecamos, pedimos perdón. Y el diablo dice, no, pues no lo puedo hacer pecar, o si peca luego va la sangre de Cristo. Pero el diablo, siendo el diablo, le va a seguir tratando, ¿verdad?, de hacer la lucha. Amén. Pero cuando hay endemoniados, como le decía, como aquí en la iglesia nosotros oramos en el nombre de Jesús. Y yo he orado fuerte. Cuando mi esposa estuvo pasando problemas, yo aprendí que yo tenía autoridad en Dios, y la autoridad en mí venía por medio de su palabra y en el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad?, el nombre de Jesús. Y siempre que yo oraba por ella, una vez ella les testificó que ella se me murió en mi carro, duró creo que 4 horas o 5 horas muerta, y yo iba manejando para ir a Sonora, aquí a Hermosillo, y Dios me decía, no pares hasta Las Piedras. Y pues ella iba ya sin respirar, le había dado un embolio, todo su lado derecho, izquierdo se le torció, toda su cara se le fue para su lado izquierdo. Mis hijos iban asustados y otras personas que iban ahí iban asustadas también. Y yo llevaba una paz, hermano. Yo volteaba y la miraba y no sentía nada. Nomás oía a Dios que me decía, vete hasta Las Piedras. Y vete hasta Las Piedras. Y yo decía, ¿cuáles piedras? Yo nomás seguía manejando. Pero no iba asustado ni nada de eso. Y cuando de repente veo un cerro ahí que está una montaña y hay con unas piedrotas, y el Señor me dijo, párate aquí. Y me paré. Y el Señor me dio instrucciones, así como oyendo un cassette, me dijo, bájate. Y me di la vuelta y me acerqué a mi esposa, pero no estaba asustado, no reaccionaba. Porque Dios es grande, hermano, es poderoso. Entonces Dios me recordó su palabra y me dijo, por mis llagas ella es sana. Me dijo, pero tú dile a ese demonio de muerte que se vaya.
Y yo puse las manos en ella y lo que le dije: en el nombre de Jesús, demonio de muerte, yo te ordeno que salgas de este cuerpo. Y me acuerdo que le grité: en el nombre de Jesús. Y cuando le grité así, hermano, ella hizo, tomó y respiró, pero siguió torcida, todo su lado izquierdo estaba torcida ella. Y yo no sentía nada, sino que Dios me dijo lo mismo y me dijo: ora por él. Así me dijo: el demonio de embolio, me dijo. Hermano, yo nunca había orado así, yo nunca había hecho eso. Y yo puse las manos y cuando le dije: demonio de embolio, te sales de este cuerpo en el nombre de Jesús. Por eso le digo que ese nombre es para reprender. Dios no me dijo: dile que la sangre de Cristo. No, porque la sangre de Cristo es poderosa, no me malentienda, porque es la que nos limpia. Y como le digo ahorita, y nos reconcilia y nos da la victoria sobre el enemigo. Amén. Es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, no me malentienda. Para mí la sangre de Cristo, sin la sangre de Cristo, mis pecados no son lavados. Pero el nombre de Jesús tiene autoridad para reprender y echar fuera demonios. Y cuando yo le oré: en el nombre de Jesús te reprendo, su cara se le vino para atrás, se le acomodó, su mano, ¿sabe cómo le dio vuelta y se le acomodó? Y su pie. Y ella me miró nomás. Y cuando pasó todo eso, hermano, entonces fue cuando yo reaccioné. Como que, y empecé a llorar y se me vinieron muchos sentimientos. Y le empecé a dar gracias a Dios. Amén. Pero he aprendido yo, amén, que la palabra de Dios así es. Por eso a veces no se nos enseña bien la palabra, hermano, y usamos mal las cosas. Amén. Es como un tío mío que cuando no conocía el teléfono, y cuando una vez tenía que hacer una llamada y fue a conseguir un teléfono en aquellos tiempos, ¿verdad? Esos teléfonos viejitos con cordón así. Y le dijo: necesito hacer una llamada a este número, alguien me ayuda. Y ya fue alguien y le marcó ahí. Y cuando le dieron el teléfono se lo puso al revés. Y estaba hablando y la gente empezó a reír ahí. Dice él que, pues ¿por qué se ríen esto? Que le dijeron: señor, tiene el teléfono al revés, voltéeselo. Hermano, a veces eso sucede. Por eso es muy importante que nos enseñen bien la palabra y que aprendamos bien la palabra, porque es un arma poderosa, y esta misma palabra el diablo la puede usar en contra de usted para hacerle daño a usted. Lo ha hecho mucho tiempo. Por eso el diablo ahorita tiene engañada a la gente pensando. Yo sé que le he dicho yo a usted que le voy a traer el estudio ese de que por qué le echamos la culpa a Dios cuando el diablo nos está haciendo cosas, ¿verdad? Porque el diablo hace creer a los cristianos que es Dios el que le está haciendo las cosas, para que el cristiano no tome la autoridad que debe de tomar. Porque yo le he dicho, y yo creo que Dios me está haciendo daño a mí, ¿cómo voy a reprender a Dios? Si yo creo que Dios me tiene enfermo, ¿qué voy a decir? Señor, si tú me quieres tener así, pues así tenme. Pero si yo sé que es el diablo, yo le voy a decir: diablo, yo te reprendo, demonio de esto, de lo otro, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí el diablo engaña a la gente, a los cristianos, los hace creer que es Dios el que los está probando, cuando Dios no hace eso. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Me está escuchando? Entonces, la Biblia nos encarga a nosotros. Mire el libro de Hechos, ya voy a terminar porque el tiempo vuela. Libro de Hechos, capítulo 20. Cuando usted ore y usted reprenda, hágalo en el nombre de Jesús. Pero cuando usted peca, dígale al Señor: Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Y cuando esa sangre lo limpia, le digo, automáticamente esa sangre le da victoria en contra del enemigo, porque el diablo va a ver que aunque pecó, usted ya es limpio. Y cuando usted es limpio, usted es redimido. Cuando usted es limpio, usted es acercado a Dios. Cuando usted es limpio, usted es justificado, usted es salvo, porque ya no tiene pecado.
Usted es reconciliado con Dios. El pecado le roba la paz. Cuando usted es limpio, el pecado le trae paz otra vez a usted. Por eso le digo, cuando usted peque, que usted sabe que pecó, pídale perdón a Dios. O si pecó contra alguien, pídale perdón a esa persona. Primero, porque acuérdese lo que dijo mi esposa el otro día, que si usted va delante de Dios, pero no le ha pedido perdón a la otra persona que ofendió, Dios no lo puede perdonar a usted. Usted tiene que ir a pedir perdón primero. Pero sea Dios o sea la gente, aprenda a pedir perdón, porque eso te limpia delante de Dios. ¿Me está escuchando? Pero aquí en Hechos capítulo 20 y el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuche, pastor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A Cristo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Por eso nosotros como pastores, como maestros, que enseñamos esta palabra, el trabajo de nosotros es de enseñarla bien. Por eso yo le he dicho muchas veces, no te aferres a algo que tú sabes. Deja que Dios te hable y deja que Dios te enseñe. Yo he hablado con muchos pastores, hermano, y muchos pastores cierran su cabeza y no quieren aprender, pero muchos pastores han recibido esta palabra y se han dado cuenta cómo esta palabra ha cambiado sus vidas, ha cambiado su confesión, ha cambiado su congregación, cambia todo, hermano. Porque el diablo no va a poder venir a engañarte, porque no vas a tener muchas ideas en tu cabeza, vas a tener una, la palabra. Por eso, mire, ya voy a terminar. ¿Qué está pasando ahorita con muchos cristianos, muchos pastores? Están en una iglesia y dicen, no, ya no me gustó, y se van a otra, a oír otra cosa. Y no, pues aquí tampoco, y se van a otra, a oír otra cosa, y a mí aquí tampoco, y así andan. Y al último ya están todos confundidos, hermano. Yo conozco pastores que ahorita predican a Cristo y mañana andan predicando al Buda, yo no sé, que es tan fácil que el enemigo venga y los confunda. Los confunda. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento sólido en la palabra, y es lo que nosotros queremos establecer en ti, un fundamento sólido en la palabra. Tenemos una sangre poderosa, una sangre, amén, que todavía está trabajando, pero tenemos que saber aplicarla a nuestra vida. Como le dije al principio, yo he oído muchos cristianos que les gusta reprender al diablo con la sangre de Cristo. No, hermano, así no. Y aunque usted me diga, pastor, pero yo lo reprendo y se va, yo le dije al principio que si usted no tiene cuidado, el diablo lo va a engañar y lo va a hacer pensar que todo está bien cuando no está bien. Amén. Y ahí es cuando el enemigo nos engaña. Amén. Si usted me hay un versículo en la Biblia donde dice que usted puede reprender al diablo con la sangre de Cristo y el diablo se va a ir, mándemelo. Pero busque un versículo donde diga que en el nombre de Jesús sí lo puede reprender, verá que sí lo va a hallar. Amén. Pero tenemos que saber, y usted no puede sacar conclusiones de decir, pero si la sangre de Cristo es poderosa, pues puedo hacer esto también. No, usted hace lo que la Biblia dice nomás. No saque conclusiones. Amén. Usted no puede usar un martillo para cortar una tabla, el martillo es para clavar clavos. Cada herramienta, como le dije al principio, cada arma tiene su función, y si no hace las cosas así, pues el diablo nos va a engañar. Por eso nosotros tratamos de enseñarle todas estas cosas a usted y dividir una cosa de otra para saber usar las armas que tenemos que usar de acuerdo al problema que tenemos. Amén. Eso es muy importante que usted entienda este mensaje. Usted tiene la sangre de Cristo, dele gloria a Dios y acuda a ella cuando usted peca. Amén. Acuda a ella cuando usted se siente que está en pecado y que el pecado le trajo tristeza y le ha traído soledad y le ha traído tantas cosas. Amén. Acuda a la sangre de Cristo, porque si usted ha pecado y no ha pedido perdón, usted no puede ser limpio, no puede estar en paz, no puede estar tranquilo si usted ama a Dios.
Por eso le decía ahorita, hay muchos cristianos que no tienen paz en sus vidas porque están alejados de Dios. Por eso cuando un cristiano viene y se reconcilia, no se entrega a Cristo, no se puede entregar a Cristo otra vez. Viene y se reconcilia porque Cristo ya es su Salvador. El Padre es su Padre. Pero usted se alejó y usted viene y se reconcilia, le pide perdón. Cuando usted pide perdón, la sangre de Cristo viene y lo limpia. Y lo acerca y lo reconcilia. ¿Me está escuchando? Lo emblanquece, lo lava, lo redime. ¡Qué bonita! Y nos acerca otra vez a Dios. Para eso es la sangre de Cristo. ¿Me está escuchando? Y es algo bien hermoso. Hay cosas antiguas que tenemos que dejar, hermanos, que ya no trabajan en el Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? Yo sé que el tiempo está pasando, pero tengo otra escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 8, y el versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, escucha, establecido sobre mejores promesas. Está hablando del Nuevo Testamento. El 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ahora está hablando del Antiguo Testamento, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén, quiere decir, si el Antiguo Testamento no hubiera tenido defectos, no se hubiera hecho el Nuevo Testamento. Amén. El 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, la palabra, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Escuche, el 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Quiere decir que vamos a tener una relación con Dios. Amén. El 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que dice la Biblia, hermano. Cuando Dios te perdona y te limpia, Él se olvida de todo. Él sí puede olvidarse de todo, nosotros no. Pero mire lo que dice el 13. Al decir nuevo, que está hablando de un nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero. Amén. Por eso decimos el Viejo Testamento, porque ya es viejo. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, y lo que se da por viejo, ¿qué pasa? Se envejece. Dice, y está próximo a desaparecer. ¿Me está escuchando? Quiere decir, hermano, que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que nosotros ya no podemos usar como cristianos, porque si nos ponemos a sacar cosas de la ley y aplicarlas a la gracia, se van a contradecir. Por eso le dije desde el principio, tenemos que aprender a separar estas cosas, a entender esta palabra, y el único que nos las enseña es el Espíritu Santo. No es el hombre, no es un seminario, no es nada de eso, no es un colegio bíblico, nada. Es el Espíritu Santo el que nos enseña estas cosas. Amén. Entonces, ahora estamos bajo un mejor pacto, bajo mejores promesas. Antes, léame usted en el Antiguo Testamento donde se habla de la sangre de Dios que limpiaba los pecados. No, eran palomillos, eran animalillos, eran becerros, eran animales que llevaban y los mataban, se los ofrecían a Dios. Y la sangre de esos animales rociada, dice, nomás cubría los pecados, no los limpiaba. Por eso dice que ahora el Cordero fue Cristo. Pero esta sangre no nomás te cubre tus pecados como el Antiguo Testamento. Ya no puedes aplicar esas escrituras del Antiguo Testamento a la vida de hoy, porque ahora tienes la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo no nomás te cubre, te limpia de todo pecado y de toda maldad. Sí, nos falta mucho tiempo, hermano, para explicar estas cosas, pero espero que hayas entendido, que haya sido de bendición esto para ti. Acuérdate, la sangre de Cristo es poderosa.
pero tiene su función. Úsala bien y vas a tener victoria en tu vida. Amén. Los amamos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. El tiempo vuela. Quizá tú estás oyendo y se te hace largo, pero uno está aquí, hermano, y parece que hace 5 minutos que comencé. Amén. Pero le damos gracias a Dios por esto. Yo quería hablarte y explicarte un poco acerca de estas cosas. A Ministerios Palabra Fiel y Verdadera. Amén. Que yo sé que algunos de ustedes han tenido problemas, luchas fuertes, y el diablo ha querido traerlos otra vez, y para que, acuérdate, hermano, que te hemos enseñado que cuando tú pecas, tienes esta sangre preciosa que te limpia. Amén. Reprende al diablo en el nombre de Jesús, pero cuando peca, no puedes reprender los pecados en el nombre de Jesús. Amén. No puedes decir, Señor, límpiame con tu nombre, porque el nombre de Jesús no es para limpiarte de pecado. La sangre de Cristo es para limpiarte de pecados. Y quizá tú nunca hayas escuchado esto, pero ya lo estás escuchando y recíbelo, porque esto te va a ayudar en tu vida. Amén. Los amamos mucho. Reciban saludos de la pastora. Estamos tratando de ir a YouTube también. Amén. Los que nos escuchan ahí en YouTube, reciban saludos. Algunos ya se han hecho suscritos, se dice. Amén. Y están mirando las predicaciones, los estudios. Amén. Y todos ahí en Facebook. Amén. A nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes. Amén. Reciban saludos, sigan adelante. Échenle ganas, hermanos. Amén. Peleen esta buena batalla de la fe. No se den por vencidos. No dejen que el diablo venga y me los tumbe y me los ponga tristes. Usted levante su cabeza, siga peleando, siga adelante. Que mire, con Dios, si usted peca, tenemos esta sangre linda, preciosa, que nos limpia. No tenemos que perder. Aquí no pierde el cristiano. Si usted es firme y sigue y lucha y pelea, yo le he dicho muchas veces, la victoria está garantizada, es suya. Amén. Agárrela y viva en paz, viva tranquilo. Amén. Y deje que el diablo, decía un hermano, se vaya al diablo. Amén. Los amamos, Dios me los bendiga. Reciban saludos toditos. Amén. Sigan orando por nosotros, que nosotros estamos orando por ustedes. Si quieren hacer comentarios, la pastora lee todos los comentarios. Amén. Yo ya les di mi número de teléfono algunas veces. Por algo se los doy. Amén. Si quieren llamar, llamen. Si quieren platicar, pues platicamos. Amén. Entonces Dios me los bendiga a todos. Amén. Y si Cristo no viene para el domingo, aquí vamos a estar una vez más. Amén. Pasen buenas noches. Amén. Dios me los bendiga.